Hola, en este vídeo de la asignatura Análisis de la Comunicación Digital Interactiva hablaremos de interfaces. Sucede que a veces el concepto de medio no es suficiente, no alcanza para comprender todas las transformaciones del ecosistema sociotecnológico. En este contexto veremos diferentes tipos de categorías de análisis, aportes teóricos, que nos servirán para comprender precisamente cómo cambia ya no solo la esfera mediática, sino toda la esfera sociotecnológica. ¿Qué es una interfaz? Cuando uno escucha la palabra interfaz, lo primero que piensa es que es algo digital, algo vinculado a las computadoras, a los ordenadores, al mouse. Sin embargo, el concepto de interfaz no es tan reciente, no es un concepto estrictamente digital. Ya a finales del siglo XIX, según el diccionario de Oxford, el concepto ya se estaba utilizando. Aparentemente, uno de los primeros que utilizó el concepto de interfaz fue un investigador, un físico llamado Bottomley, que allá a finales del siglo XIX publicó un libro sobre hidroestática y consideraba y utilizaba el concepto de interfaz, o sea, de interface, para designar una especie de membrana o superficie que separaba dos entornos diferentes. Pero esta membrana o superficie separaba, pero al mismo tiempo dejaba filtrar algún elemento de un lado hacia el otro. O sea que en la definición original de interface ya había presente una dimensión de separación, pero al mismo tiempo de conexión, de dejar pasar algo de un ámbito a otro. A lo largo del siglo XX, diferentes investigadores e investigadoras utilizaron el concepto de interfaz. Por ejemplo, Marshall McLuhan hablaba de la interfaz en el caso del Renacimiento. McLuhan decía que el Renacimiento era la interfaz entre la antigüedad y el mundo medieval y la edad moderna. El Renacimiento separó, marcó una diferencia entre un antes y un después, pero al mismo tiempo dejó pasar, filtró gran parte de la cultura clásica y parte de la cultura medieval, la filtra y la hace entrar en el periodo de la modernidad. Si vamos al ámbito informático, ahí el concepto de interfaz se utiliza y se utilizó durante mucho tiempo y se sigue utilizando entendido como una puente físico, un hardware que conecta la computadora, el ordenador, con diferentes objetos periféricos. Por ejemplo, una impresora, por ejemplo, un escáner, por ejemplo, una webcam. A través de estos cables, diríamos, la información va y viene desde estos dispositivos periféricos hasta el ordenador central. Lo que es interesante es que en la década del 80 comienzan a aparecer, a difundirse las computadoras con la que se llama interfaz gráfica de usuario. Ahí la gran revolución, podríamos decir, la produce el Macintosh en el año 1984 porque es la primera computadora personal que incluye mouse, la pantalla con papeleras, iconos de documentos y carpetas y este proceso de interacción entre un usuario que no es un especialista y lo que está pasando en esa pantalla. Ahí se empieza a hablar de interfaz gráfica de usuario. Podríamos decir que en el mundo informático, al principio la interfaz era todo lo que estaba detrás del ordenador, todos los cables que entran y salen de la máquina. Y a partir de los años 80, cuando se habla de interfaz, se empieza a hablar de lo que está delante de la pantalla, ya sea lo que pasa en la pantalla con sus diferentes elementos, pero también el mouse, el joystick, el teclado y obviamente la persona humana que está ahí interactuando con lo que está, la información que está representada sobre la pantalla. Sin embargo, podemos llevar esta idea de la interfaz un poquito más allá. ¿Por qué no pensar que la interfaz es una red? ¿Por qué no pensar que la interfaz es una red de actores tecnológicos, humanos, también institucionales? Por ejemplo, la empresa Apple o la empresa Microsoft son parte de todo este ensamblaje donde estamos los sujetos que utilizamos las máquinas, pero también están sus creadores y todas las tecnologías, hardware y software que están ahí presentes. Desde esta perspectiva, la interfaz podría ser pensada como un lugar de interacción, como una red de diferentes tipos de actores tecnológicos, actores hardware, software, actores humanos, humanos individuales, humanos institucionales, ¿por qué no pensar también en actores biológicos o textuales que están formando parte de esta trama, de este ensamblaje y que mantienen diferentes tipos de relaciones y procesos? En este contexto, aplicando esta concepción ampliada de la interfaz, podríamos distinguir diferentes principios o, si prefieren, comportamientos emergentes en el funcionamiento de las interfaces tecnológicas. En este sentido, podemos identificar
a una serie de principios o leyes o comportamientos emergentes que nos sirven un poco para comprender el funcionamiento de las redes que forman las interfaces. En primer lugar, podríamos decir que la interfaz es el lugar de la interacción. Por ejemplo, una persona que está jugando un videojuego, ¿no?, está totalmente concentrada en lo que pasa en la pantalla, domina una serie de dispositivos, ya sea un joystick, ya sea un teclado, y está totalmente compenetrado, ese actor humano está totalmente compenetrado con lo que pasa en la pantalla. En una situación de videojuego encontramos, obviamente, actores humanos, no solo el jugador, sino también las personas que han creado ese videojuego. Encontramos actores tecnológicos, el hardware, el software del videojuego, pero también encontramos actores institucionales, las empresas que crean los videojuegos, el Estado que regula la venta, el funcionamiento, la comercialización de videojuegos, etcétera, etcétera, etcétera. Vemos que una situación de videojuego puede perfectamente ser descrita y analizada como si fuera una interfaz, una red de actores donde participan diferentes tipos de agentes o componentes. Una de las características que tienen estas interfaces es que cuando el actor humano se compenetra, se adapta, se relaciona bien con los otros actores, podemos decir que somos totalmente absorbidos por la interfaz. Esto es muy claro en los videojuegos. Aquí no le ha pasado de estar jugando y estar totalmente compenetrado con el juego y alguien a lo mejor suena el teléfono o alguien nos está llamando y no respondemos. ¿Por qué? Porque estamos totalmente metidos en esa burbuja tan atractiva creada por la interfaz. Esta inmersión en el mundo de la interfaz, esta compenetración entre el actor humano y los otros actores tecnológicos e institucionales, puede llevar a pensar que las interfaces son transparentes. Esto es una frase que se repite mucho en el mundo del diseño digital. Las interfaces deben ser transparentes. Bueno, sí, yo creo que eso es un buen principio. Si yo estoy manejando un vehículo, un coche, yo no quiero concentrarme en el volante o en el pedal. Si hago eso, lo más probable es que termine atropellando a un peatón o chocando con otro vehículo. Lo importante de percibir a la interfaz como algo transparente es que la interfaz desaparece. Cuando uno aprende a manejar, la interfaz se vuelve transparente, uno no está pensando en el cambio o en el pedal, sino que está pensando en el semáforo o está pensando en los otros coches, en los peatones. Esto es el proceso de aprendizaje. Cuando uno aprende a manejar un coche, las autoescuelas tienen doble comando. ¿Por qué? Porque al principio el aprendiz todavía no ha internalizado la interfaz. Para ese aprendiz la interfaz es visible, es totalmente opaca. Cuando uno aprende a manejar está pensando en el pedal, cuando uno está aprendiendo a manejar está pensando en la palanca de cambios y por eso tenemos un instructor al lado que puede eventualmente detener el coche. Una vez que comprendemos los mecanismos, una vez que establecemos esta relación con los diferentes actores tecnológicos, podemos decir que la interfaz se ha vuelto transparente y nos concentramos en la tarea que queremos hacer. En ese caso, conducir el coche de un lugar a otro. Lo que tiene de interesante este modelo de la interfaz ampliada es que puede ser escalado, puede ser llevado a otras dimensiones. En este sentido, podríamos hablar de la existencia de una ecología de las interfaces. Las interfaces no están solas. Las interfaces dialogan entre sí, se intercambian elementos entre sí. Podemos, por ejemplo, si volvemos al ejemplo de un vehículo, dentro de un coche podemos tener una radio, podemos tener un GPS, o sea, en el mundo tecnológico las interfaces dialogan entre sí, se piensan entre sí y hay grandes procesos de hibridación, hay convergencia de interfaces, hay interfaces que se pueden romper y dar lugar a procesos de divergencia. En este sentido, el ecosistema de las interfaces es grande, se puede estudiar en diferentes dimensiones o escalas hasta llegar hasta la gran, inmensa red sociotecnológica en la cual vivimos inmersos. Si hablamos de ecología de las interfaces, también podemos hablar de evolución de interfaces. Hay muchos estudios sobre las transformaciones y evoluciones tecnológicas, por ejemplo, pero gran parte de esos estudios hasta ahora seguían un poco el modelo darwinista del árbol que se iba bifurcando. Por ejemplo, hay estudios sobre la evolución de los aviones, ¿no? En una época, hasta mediados del siglo XX, los aviones eran a hélice, no superaban la velocidad del sonido y tenían una forma más o menos de cruz, ¿no? La estructura del fuselaje y las alas. ¿Qué pasa? A partir de la Segunda Guerra Mundial, ya a finales de la guerra, se desarrollan los motores a reacción, los jet, y ahí se empiezan a desarrollar aviones que van por encima de la velocidad del sonido. Y ahí se produce una bifurcación, evidentemente. Los aviones que van por encima de la velocidad del sonido tienen forma de ala delta, tienen forma triangular,
mientras que los aviones subsónicos tienen esta forma de cruz, como cualquier avión de transporte de los que utilizamos habitualmente. Pero más allá de este modelo arborescente, donde se van abriendo diferentes ramas, como ya dije antes, es evidente que en el mundo de las redes sociotecnológicas, en el mundo de las interfaces, también hay procesos de convergencia, hay mucha promiscuidad, podríamos decir, en el ecosistema de las interfaces. Eso también nos lleva a pensar que la evolución de las interfaces no es un árbol que se va abriendo, sino que forma efectivamente una red. También podemos hablar de coevolución. En este sentido, podríamos decir que los usuarios, los actores humanos de las interfaces, coevolucionan con los actores tecnológicos. Veamos un ejemplo. Las páginas web, que se empezaron a popularizar a mediados de la década del 90. Las primeras páginas web eran muy pequeñitas, ocupaban solamente la pantalla, tenían un número limitado de enlaces, pocas imágenes, eran contenidos muy simples porque tenían que descargarse muy rápido porque la conectividad no era buena. ¿Qué pasa? Hoy las páginas web, sobre todo los medios informativos, las páginas son larguísimas, verticales, incluyen cientos de enlaces, incluyen fotografías, textos bastante largos, hipertextualizados, incluyen también infografías interactivas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, si comparamos una página web de la segunda década de este siglo y las páginas de los años 90 son muy diferentes. Pero yo siempre hago este experimento mental. ¿Qué hubiera pasado si en el año 95-96 yo, frente a la pantalla, me encuentro una página web de la década del 2020? ¿Hubiera sido yo capaz de navegar en esa página web tan compleja, larga, llena de información? ¿O hubiera dicho, oh, ¿qué es esto? Estoy seguro que me hubiera costado muchísimo aprender a navegar en el año 95-96 en una página web actual. Y ahí nos damos cuenta, yo he coevolucionado con la tecnología web. Tenemos un proceso de coevolución. Las webs cambiaron, la tecnología cambió, pero también los usuarios hemos cambiado y hemos coevolucionado con esta tecnología. Otro principio que emerge a partir del estudio de las interfaces, desde esta perspectiva ampliada, ya no hablamos de interfaz gráfica de usuario, sino interfaces comprendidas o entendidas como una red de actores humanos, tecnológicos, institucionales, biológicos, textuales, etcétera, etcétera. Otro principio que emerge es que el diseño, la creación y el uso de las interfaces son prácticas políticas. O sea, acá no hay neutralidad. Cada vez que alguien crea una tecnología o crea una red de diferentes tipos de actores, hay una impronta ideológica, hay una impronta política, y lo mismo encontramos desde la perspectiva de los usuarios, de los actores humanos que se suman a una interfaz y participan de ella. En este sentido podemos comenzar a escalar el modelo de la interfaz. Imaginemos un aula. Dentro de un aula, ¿hay actores humanos? Sí, obviamente. Tenemos estudiantes, chicos y chicas. También está el profesor o la profesora. O sea que en ese ámbito hay actores humanos. En un aula, ¿hay actores tecnológicos? Por supuesto, tenemos los bancos, las sillas, los diferentes instrumentos de escritura, libros, la pizarra. Seguramente en un aula podemos tener un mapa, etcétera, etcétera. O sea que también dentro del aula encontramos actores tecnológicos. ¿Hay actores institucionales en un aula? Por supuesto. Tenemos obviamente toda una serie de reglamentos, tenemos las directivas de la misma escuela, del Ministerio de Educación. Hay toda una serie de protocolos que se deben respetar desde que uno entra hasta que uno sale de la escuela. O sea, podemos hablar de que la escuela es una interfaz educativa. Podemos escalar el modelo en diferentes dimensiones. Podemos comprender y analizar, por ejemplo, un aula como si fuera una interfaz. O podemos estudiar y analizar toda la escuela como interfaz, o queriendo, podemos estudiar y comprender todo el sistema educativo como si fuera una interfaz. Vemos que el modelo de la interfaz es fácilmente escalable, se puede aplicar en diferentes tipos de niveles y es muy útil para realizar estas descripciones profundas de los procesos, las relaciones y los actores que participan, en este caso, en una interfaz educativa. ¿Podemos considerar a la universidad una interfaz? Totalmente. Siendo una institución educativa, en la interfaz universitaria tenemos actores humanos, tenemos actores tecnológicos, tenemos actores textuales, tenemos actores institucionales. La interfaz universitaria fue creada en el medioevo, hace casi un milenio, pero digamos que la última gran reestructuración de la interfaz universitaria se dio en el siglo
XVIII, a finales de 1700, cuando en Berlín se genera este nuevo modelo moderno, diríamos, de universidad, que es más o menos con transformaciones el que ha llegado hasta nuestros días. También el modelo de la escuela, la interfaz educativa de la cual hablaba antes, nació aproximadamente en el siglo XVIII. Cuando los estados nacionales comienzan a crear escuelas públicas, había que formar ciudadanos y después ciudadanas, imponen este modelo de la escuela masiva, ¿no?, que es el que ha llegado hasta nuestros días. Ese modelo después se enriqueció con la Revolución Francesa, había que formar ciudadanos y ciudadanas con cierto tipo de valores republicanos, democráticos, y después, obviamente, con la Revolución Industrial. La Revolución Industrial tenía como objetivo, bueno, obviamente la escuela de la Revolución Industrial tenía como objetivo formar obreros o cuadros intermedios técnicos, y eso permeó y ayudó a modificar y a darle forma a la interfaz educativa. ¿Un parlamento es una interfaz? ¿Tenemos actores humanos? Obviamente, tenemos parlamentarios, votantes, ciudadanos y ciudadanas que hicieron que esos parlamentarios representen a la sociedad ahí dentro. Tenemos también actores tecnológicos dentro de un parlamento, hay sistemas de voto, hay mesas, hay sillas. ¿Hay actores institucionales en un parlamento? Totalmente. Hay estatutos, reglamentos, leyes que regulan el funcionamiento de esta interfaz política. También este tipo de interfaz política que basada en la representación de la ciudadanía también fue creado en la modernidad. Hace un par de siglos empezaron a tomar forma primero los parlamentos en sistemas monárquicos, después los parlamentos en los sistemas republicanos, que son los que tenemos hoy en día. No es casual que se hable mucho de la crisis de la política, se habla mucho de la crisis de la educación, se habla mucho de la crisis de la universidad también. ¿Qué está pasando? Podemos decir que todas estas interfaces educativas, interfaces políticas, fueron creadas hace más de 200 años, fueron creadas en el primer periodo de la modernidad, fueron creadas para una sociedad industrial de masas que hoy no existe. Estamos viviendo una sociedad posmoderna, si quieren, estamos viviendo una sociedad post de masas, estamos viviendo una sociedad con toda una serie de actores tecnológicos nuevos. Entonces no es casual que se hable de la crisis de la escuela, la crisis de la universidad, la crisis de la política, porque evidentemente fueron interfaces diseñadas para una sociedad que prácticamente no existe. O sea, esto es una invitación a rediseñar, primero a analizar, pero también a rediseñar todo tipo de interfaces sociales, políticas, culturales, educativas. La tarea es muy grande, pero tenemos instrumentos teóricos, analíticos para hacerlo. Finalmente, ¿cómo podemos analizar una interfaz? Bueno, en la Universidad Pompeu Fabra, en nuestros grupos de investigación, hemos desarrollado una metodología que estamos comenzando a aplicar y a enriquecer y a mejorar, obviamente, a través del trabajo empírico. Es una metodología muy simple. El primer paso es, cuando uno analiza una interfaz de cualquier tipo, una interfaz política, urbana, cultural, educativa, el primer paso es identificar los actores. Identificar todos los actores que forman parte de esa interfaz, ya sean actores humanos, tecnológicos, textuales, biológicos o institucionales. Una vez que uno tiene mapeado los actores, se trata de identificar los diferentes tipos de relaciones que mantienen los actores entre sí. Puede haber relaciones de tipo unidireccional, multidireccional, bidireccional, puede haber relaciones de igualdad, puede haber relaciones de dominación entre actores de una interfaz. Finalmente, también analizamos los procesos. ¿Qué es lo que circula dentro de esta interfaz? Circulan bienes, circulan datos, información. Hay procesos de producción de sentido, hay procesos de interpretación, hay procesos económicos de producción, consumo, distribución. Prácticamente el análisis de la interfaz incluye estos tres elementos o niveles o categorías: identificación y análisis de actores, relaciones y procesos. El objetivo último del análisis de interfaces, en este sentido tan amplio, es no solo describir, sino identificar las cosas que no funcionan dentro de la interfaz, identificar los actores que pueden tener relaciones traumáticas, identificar los procesos que no funcionan o identificar las fricciones entre actores que dificultan el funcionamiento de la interfaz. Aplicando este método podemos detectar estas cosas que no funcionan y a partir de ahí encarar procesos de rediseño de la interfaz, siempre entendida en un sentido muy amplio. Una escuela es una interfaz, un sistema político es una interfaz, un hospital es una interfaz, un barrio es una interfaz. Y tenemos tantas cosas para modificar. En este vídeo de la asignatura Análisis de la Comunicación Digital Interactiva hemos hablado de interfaces.
Hemos visto diferentes enfoques, concepciones y aportes que nos permiten comprender cómo se transforma todo el ecosistema sociotecnológico. Nos vemos en el próximo vídeo.